Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Bloque 2 de hoy, lunes 2 de octubre del 2023. Quédese con nosotros, esperamos que estos minutos sean de su interés. El que debe estar de risas en estos momentos es Luis Abinader. No por el hecho de las primarias, que de eso vamos a hablar en días posteriores, porque Abinader debe estar preocupado con el porcentaje real que fue a votar en las primarias del Partido Revolucionario Moderno. Pero esas primarias traen consigo, cuando la gente se empieza a quitar la máscara, cuando empieza a mostrarse como son, y gana un pleito y sin utilizar ningún poder más que el poder electoral y los recursos del Estado dentro de las elecciones, pues coloca dentro del redil de Abinader a uno de los mayores críticos, que parece que le dice: se me está yendo la hora y tengo que guisar en este gobierno. Y digo esto por Ramón Alburquerque, que en el primer bloque de informaciones les traje una serie de datos y cortes de este señor barriendo el piso con el proceso electoral interno del PRM, indicando lo de fraudulento, de uso abusivo de los recursos del Estado, que le sacaron a su gente de ahí, que la Junta Central Electoral se comportaba como un partidito, como miembro del sector oficialista del PRM y muchísimas vainas más. Acostumbrada esa lengua desbocada y poco reflexiva de este señor a hacer una serie de diabluras. Yo siempre dije al final, y busquen los programas anteriores, toda esa bulla de Ramón Alburquerque es por el hecho de que Abinader escogió a Tonito Almonte en el Ministerio de Minas en lugar de él. Y esa prepotencia que le caracteriza, pues no aguantó. Se creyó que como trabaja en un programa de radio, tiene una emisora de radio, tenía la potestad de estar por arriba de todo el mundo. Bien, hoy le dimos difusión a estos cortes de Ramón Alburquerque señalando las irregularidades, los actos de corrupción cometidos en las internas, señalándolo él a Luis Abinader y al sector oficial. Hubo afectado por una serie de serios inconvenientes que denunciamos al ir a votar y a lo largo del proceso. Primero, en las mesas no aceptaban en una enorme o mayoría nuestros delegados. Ahora, al final, para el conteo, sacaron a nuestros delegados. Contaron ellos solos. La Junta, los representantes de la Junta parecían miembros del personal de las mesas que en su mayoría lo puso la reelección y ellos parecían miembros. El dinero estuvo comprando votos fuera, comprando conciencia, fue un desastre. Sin embargo, nosotros que suponíamos que eso podía pasar, pasó en el PLD y ahora la reelección se conjuga y se parece demasiado al PLD. Bueno, usted lo oye, usted diría, bueno, este se va a comer el mundo cuando salga de aquí. Entonces, como buen mitómano, empieza a hablar sobre el yo, sobre su figura, que él comenzó el proceso y que salió del proceso sin intervenir en utilizar recursos públicos. No tenías recursos públicos porque no estabas en el gobierno, buen pendejo. Las veces que fue senador, se presentaba en Monteplata 2 días y 3 días antes de la campaña con 3 o 4 patanas llenas de zinc, de madera y de ese tipo de pendejadas para comprar la voluntad de los sectores menos favorecidos. Ahora le toca estar en la otra moneda dentro de su mismo partido, con el mismo ADN, un partido corrupto en Abinader, pero un partido corrupto mientras este individuo fue gobierno. Y usted oye eso y oiga a San Ramón Alburquerque hablando
de que comenzó y terminó sin necesidad de utilizar recursos. De todas maneras, nos sentimos orgullosos de demostrar que se puede participar de principio a final en un proceso sin derrochar el dinero del Estado ni el dinero robado, acumulado, con solo defendiendo la dignidad de nuestros candidatos, de nuestras personas y de nuestro pueblo. La historia se encarga del resto. Los que se engullen los procesos democráticos tienen tarde o temprano que dar cuenta o rendir cuenta de ello. De todas maneras, esta es una visión preliminar que nosotros, nuestra comisión política, va a analizar a profundidad para dar luego oportunamente nuestra visión del proceso. Bien, ese gallito que estaba ahí, yo no sé si era que estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas o algo por el estilo, pero en el transcurso de horas el tipo cambió y da una rueda de prensa para felicitar calurosamente a Luis Abinader por haber resultado electo en la convención del PRM. Escuchen esto es vergüenza ajena. Nuestra corriente política informa a la nación, a los dominicanos y dominicanas, de manera categórica, su más calurosa felicitación al compañero Luis Abinader Corona, hoy presidente de la República, por haber resultado electo el candidato presidencial para el 2024. Al mismo tiempo, acogemos su llamado a sellar la unidad interna de nuestra organización para vencer en febrero y en mayo del 2024 a los partidos de la oposición, sobre todo al PLD y a Leonel Fernández, que mancharon con sus derroches y su saqueo las arcas públicas, las arcas de la nación. Felicitaciones, señor presidente. Marcharemos junto a usted porque somos demócratas. Dijimos que si se celebraban unas primarias con el mínimo de transparencia y de obediencia a los estatutos y a las leyes electorales, al que resultara ganador lo íbamos a acompañar como manda la decencia y la inteligencia emocional política. En ese sentido, el Partido Revolucionario Moderno sigue en la orientación de alcanzar el desarrollo para los más favorecidos. Bien, cuando usted ve este tipo de política, y fíjense que no es cuestión de que son jovencitos, no, este tipo tiene 75 o 76 años de edad, y miren qué alegre, cambia de posición, cambia su discurso. Él dice que acoge el llamado de Luis Abinader a la unidad interna del PRM para vencer al PLD y a Leonel Fernández. Primero, Abinader hizo un llamado general, no te creas que es contigo que va a hablar nada más. Él te va a buscar, pero te va a poner las condiciones de él, no las que tú querías. Y tu afán es vencer al PLD y a Leonel Fernández, y tú dices que marcharon sus derroches y que saquearon las arcas nacionales. Ajá, ¿y este gobierno qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Y más que eso eres tú que lo has dicho varias veces. Pero bien, utiliza mucho lamerle los tobillos a Luis Abinader, le felicita de nuevo y dice que marchará junto a él porque son demócratas. Oiga bien, y dice que si las primarias, que él había dicho que si las primarias se celebraban con el mínimo de transparencia, los estatutos y las leyes electorales, al que resultase ganador él iba a apoyar. Pero resulta que hoy mismo pasamos por aquí a este individuo diciendo todo lo contrario, de que eso fue un fraude, que le hicieron un daño terrible, que le sacaron su gente de ahí,
de los recintos electorales, de que la Junta estaba vendida al gobierno, una serie de pendejadas que son verdad, todas esas, pueden ser. Pero que un hombre no cambia de la noche a la mañana y da vergüenza ajena. Felicitaciones, señor presidente. Marcharemos junto a usted porque somos demócratas. Dijimos que si se celebraban unas primarias con el mínimo de transparencia y de obediencia a los estatutos y a las leyes electorales, al que resultara ganador lo íbamos a acompañar como manda la decencia y la inteligencia emocional política. En ese sentido, el Partido Revolucionario Moderno sigue en la orientación de alcanzar el desarrollo para los más favorecidos. Ese es el lambonaje más grande que yo he visto en los últimos años en la política dominicana, y mire que eso que estoy diciendo es amplio, pero no he visto un tipo más lambón que este caballero. En el transcurso de horas cambia la cara de duro y se pone dócil, como una gatita en celo, para que le pasen la mano, para que lo busquen. Confórmate que sacaste 2,01%, eso es lo que tú tienes. Y cualquier carajito del PRM te pasa el rolo a ti, Ramón Alburquerque. Pero miren, eso llega hasta tal punto que no es por campaña que estaba, no, él estaba dolido, y muchas de las cosas que dice, dejo aclarar, tienen asidero. Ahora bien, él no lo está diciendo porque son incorrectas o no son incorrectas, porque esa es una mente torcida, ahí es donde usted va, y está dando sus últimos coletazos. Miren el discurso que ha mantenido él, que inclusive va a un programa de televisión y él mismo le pone música para hacerlo atractivo y espectacular en todas esas vainas que dice. Miren esto, este es el tipo que le está lamiendo a Luis Abinader. Usted tiene que tener una mente enfermiza si usted entonces, interpretando que usted ahora es el único líder que queda porque los otros están en dificultad, y que usted va a hacer que entonces los PLDistas voten por usted, los de Leonel también. Oiga, usted va a armar un arroz con mango, que la sacada que le van a dar del poder ni usted lo va a entender. ¿Sabe por qué? Porque el que pierde lo suyo se queda sin nadie. Porque el que quiere tener a todo el mundo se queda solo. Y eso es bueno decírselo para que todo el mundo sepa que no le tememos a nadie, que nadie es tan importante, que usted es un presidente, un ciudadano más, una cédula más que cuando muera se entierra, todo eso. Y si usted no hace la cosa bien, usted lo que es un violador de la moral, de la ética y de las leyes cuando lo haga bien. Tener el dinero fuera, el 70% de su riqueza, en cuentas offshores, eso también el pueblo no se lo va a perdonar. Entonces tú no pagas impuestos porque eres alto, y yo, clase media y pobre, tengo que estar pagando los impuestos en cada guineo que me como. ¿O usted cree que hay pendejo? No hay que decirle eso a la oligarquía. No. Nadie se va a seguir dejando coger de pendejo. Hay que decirle no a estos abusadores. Desde el presidente. Vergüenza ajena. Lo de este señor es vergüenza ajena. Quédate callado mejor y haz tu negocito por abajo como tú siempre lo has hecho. Él habla de Leonel, habla del PLD, no habla de Danilo, porque entonces Danilo le va a tirar un fuetazo de una vez, pero yo te puse $10,000 en el sistema eléctrico nacional para que no hiciera nada, para que te lo tragaras. Porque eso es lo que hace este caballero. Y me da mucha pena que tenga engatusado a decenas, tal vez centenas de personas, un elemento tan voluble. ¿Usted cree que un político que se respete un poco puede venir en cuestión de horas a cambiar drásticamente su discurso? Vergüenza. Bueno, nada, mañana volvemos, si Dios lo permite otra vez. Estamos aquí en Canal Nacional de Informaciones, CNI, siempre planteando las cosas como son.